etcétera, etcétera, pero yo nunca veía la justicia. Entonces él me dice, mire, usted, con todo respeto, usted se tiene que cambiar de carrera, usted tiene que ir a filosofía, porque ahí es donde le va a estudiar la ética, la justicia, la moral, etcétera. Y esto es muy importante precisamente por los juicios de Nuremberg, porque nosotros estamos hablando de una justicia y la justicia están precedidas por normas, reglas, leyes y cualquier reglamento. Como por ejemplo, que fui funcionario público y trabajé en el CENIAT, eso tiene su normativo y uno paga impuestos de acuerdo a la normativa. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero hay que hacerlo de acuerdo a la normativa. Entonces ahí me impresioné mucho y fue cuando dejé la carrera del derecho, porque en realidad se trata de administrar justicia y aplicar las leyes, claro, todo dentro de un código del marco moral y ético de cada época, pero vamos a ver también cómo ese código ético y moral se rompió y absolutamente se le pasó por encima y se estableció una ética y una moral y una jurisprudencia que lo podemos ver en el libro que tengo por acá y de una vez lo iba a mostrar de último, pero lo podemos ver que este libro está traducido por uno de los directores del espacio Ana Frank, que es la justicia, se llama Los juristas del horror, la justicia de Hitler, el pasado que Alemania no puede dejar atrás. Y esta es la justicia que imperó durante la era del Tercer Reich y la Alemania nazi. Siempre hago énfasis que debemos hablar de la Alemania nazi, de los años que van de 1933 hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en Europa el 8 de mayo de 1945. Ok, ahorita bien. En el... Luego yo, asómate. Ok, ¿por qué hablar del Holocausto en esta exposición y hacer una mirada, aunque sea relámpago, por no decir muy sucinta? Porque el Holocausto fue la aniquilación sistemática de la judería europea, perpetrada por el Estado o por el Tercer Reich. Se me fue la cosa. Se me fue la cosa. Ajá, por el Tercer Reich. Y ellos mataron con esto a 6 millones de personas. Estas prácticas institucionalizadas desde el Estado se denominan el Holocausto y comenzó con la discriminación social legalizada precisamente establecida con las leyes de Nuremberg del año de 1935. Ahora bien, según el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés USHMM, el memorial oficial de los Estados Unidos, el Holocausto fue el asesinato de 6 millones de judíos y millones más a manos de los nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. Y el museo calcula el total de los asesinados durante el Holocausto a 17 millones de civiles. Y es importante destacar la palabra civiles porque no podemos contar en esto a las personas que estaban de guerra y que vestían uniformes militares, es decir, a los países armados. Hay que recordar que la guerra, hasta la guerra, tiene sus reglas. Y aquí se rompieron todas. Hay un antecedente que Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, utilizó la primera vez lo que se llaman armas químicas, cuando utilizó gas mostaza contra las tropas inglesas, y ahí se prohibieron en primer lugar, y eso incumplía las normas de la guerra, porque la guerra tiene miles de años. Siempre el hombre se ha peleado, ya sea por territorio, ya sea por religión. Pero de todas maneras, aquí estamos hablando de 6 millones de judíos y 11 millones de civiles que también cuentan, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, eslavos, romaníes o gente de Roma Sinti People, que comúnmente son llamados como gitanos, y aquí también los voy a llamar gitanos, pero es una palabra peyorativa. Entonces, utilicémonos nada más en el marco académico. Tratémoslo de llamar por su propio nombre o por el nombre que les corresponde, que es de Roma Sinti People. Lo que pasa es que en español romaníes, pero también hay gente de Sinti y tienen dos,
procedencia es de diferente manera. Entonces, tenemos aquí en esta lámina, podemos ver, por una parte, ya liberado los campos de concentración para que veamos de primera mano, aunque creo que aquí está, o no creo, estoy segura que está el señor Mariano Gurfinkel, quien es un sobreviviente y él fue testigo de estos crímenes atroces, nunca jamás vistos, y creo que no se han vuelto a ver, a pesar de que ha habido otros genocidios, entre paréntesis, no, aquí no estamos en una competencia del terror. Entonces, podemos ver la foto desgarradora de una niña saliendo, estoy casi segura, pero no lo puedo asegurar, las 3 fotos que fueron tomadas en Auschwitz, la otra son las fotos de los diferentes distintivos que llevaban los prisioneros durante, esto es simplemente para que ustedes vean cómo seleccionaron a la población en diferentes categorías, y no fueron nada más los judíos, sino otros grupos. Inclusive, ¿cómo se llama? Prisioneros de guerra soviéticos, prisioneros de guerra, personas que cualquier persona que no cupiera en el ideal nazi. Eso es lo que siempre digo cuando hablamos de Shoah. Ahorita bien, después de ver una mirada muy clásica, muy rápida hacia la Shoah, tenemos que ir rápidamente porque hay muchas conferencias antes de que se dieran los juicios de Nuremberg. La que considero que es más importante es la conferencia de Potsdam. No quiero mencionar, por supuesto que no deslegitimo la conferencia de Moscú, la conferencia de Yalta, la Carta de Londres, pero si yo me pongo a detallar cada una de las conferencias previas que hubo a la conferencia de Potsdam, nos quedamos un semestre hablando nada más de esto y no llegamos ni siquiera a Nuremberg. Pero ¿qué es importante de la conferencia de Potsdam? Y ahí retomamos. Se celebró entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 y tuvo lugar en el Palacio de Sisselhof. De esta conferencia se puede resaltar que 3 puntos importantes. 1, Stalin, Churchill y Truman, y posteriormente Clement Attlee, quien sucedió a Churchill porque le ganó en las elecciones en 1945, habían acordado cómo iba a ser administrada Alemania, que se había rendido incondicionalmente, nada más, y tenemos que tener eso en mente, 9 semanas antes, el 8 de mayo de 1945. Es muy importante decir, y esto para la historia, que el 7 de mayo hubo una reunión en donde hubo 2 rendiciones, la que se hace el 7 de mayo y la que se hace el 8, porque el 7 de mayo no estaba presente el general Zhukov, el ruso, y entonces él exigió que también lo que le habían presentado a los británicos y a los ingleses, a los aliados, se lo presentaron al general Zhukov. Pero lo importante, porque esto va a servir para entender el próximo punto, que es que todos los funcionarios del Estado, que es otro de los juicios que se va a dar posteriores al juicio de Nuremberg, son nazis hasta el 7 de mayo a las 2:41 de la tarde. Y a partir del 8 de mayo, rendición incondicional. Y se imponen unas reglas muy claras a Alemania, su rendición incondicional, que había tratado de negociarse como una paz para que no llegara. Pero bueno, eso no importa. Si alguien quiere, más adelante les diré cómo es este capítulo bien interesante de la historia, porque hubo una batalla muy importante por Berlín. Ahora bien, dentro del marco de esta conferencia, los objetivos de la conferencia incluían el establecimiento de un orden posguerra. Dicho muy sencillito, ¿cómo se va a repartir el mundo, las potencias aliadas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial? El mundo. Ya había comenzado la Guerra Fría. Y Alemania, de hecho, queda dividida. Y el mapa que nos presenta aquí es precisamente la administración de cómo queda dividida Alemania. Después, asuntos relacionados con los tratados de paz, el estudio de los efectos de la guerra, pero el punto o uno de los puntos más importantes era no dejar impunes a los nazis. Y ese fue el criterio, y más adelante así lo vamos a ver, que impuso los Estados Unidos. Porque si le hago otro spoiler, Churchill quería ejecuciones sumarias a prácticamente toda la cúpula nazi y a miles de nazis. Y ya
voy a decir que querían los rusos y que se impuso, cuál fue lo que se impuso, y todos los jueces, no, ay, devuélveme una, porfa. Ajá. Entonces, por otra parte, había la desnazificación de Alemania, y eso nos sirve para entender lo que dije antes. ¿Qué pasa? Que si yo tengo todo un Estado, todas unas instituciones, todas unas organizaciones dedicadas a rendirle, no pleitesía, habían jurado fidelidad absoluta al Führer durante todo el periodo que duró el nazismo, yo tengo que ver cómo hago para que esta estructura del Estado y de las instituciones que lo componen ya no sean nazis, porque si ellos, ¿cómo hago con todas estas personas que pertenecen al aparato del Estado, a sus instituciones? Entonces tengo un problema y me tengo que hacer, como en cualquier paso de justicia transicional o proceso transicional de paz, tengo que hacerme la vista gorda con muchas personas. No puedo llevar a juicio a todo el pueblo alemán. Entonces, de eso se trata precisamente la desnazificación de Alemania. Con los juicios de Nuremberg, ¿qué se quiere tocar ahí? 1, crímenes de guerra. 2, guerra de agresión y crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca. Y subrayo la palabra o las palabras, no prescriben nunca. Ningún criminal de guerra o ningún crimen, quien haya cometido un crimen de lesa humanidad, que duerma tranquilo, porque en algún momento la justicia, o esperamos los que creemos en la justicia, será alcanzado por hoy por la Corte Penal Internacional. Ojalá y así sea, como fue el caso, lo que pasa es que ahí no se llegó a la justicia con el Milosevic, que estaba en la Corte Penal Internacional, y en el momento que le estaban dando su sentencia, se tragó, se mordió la cápsula de cianuro. Ahí no se hizo justicia, porque se le condenó a muerte, pero él tomó la justicia por su propia mano. Pero no puede, ningún criminal de guerra, que es lo que quiero resaltar, puede dormir tranquilo, porque hasta hoy en día se están buscando personas responsables, y si no, tenemos el ejemplo también de la bookkeeper, el que llevaba la administración de Auschwitz, que hace 2 años o 3 años fue juzgado por administrar el campo de concentración de Auschwitz. Y a los 94 años, los 95 años, fue condenado. Creo que el año pasado murió, no estoy segura. Aquí tenemos los inicios del derecho internacional penal. Qué casualidad que sean 2 hombres de Polonia, 2 judíos también casualmente, los que trabajaron el tema. Hersch Lauterbach, que ya para el año de 1937 había escrito varios libros sobre derecho internacional. Yo no quisiera ahondar mucho en su biografía, que es muy interesante, pero es importante mencionar que ayudó a la Fiscalía en los juicios de Nuremberg, ya que colaboró con todo lo que iba a decir en la redacción del discurso del fiscal principal inglés, Harley Shawcroft. Sin embargo, tenemos que decir que el fiscal más importante en la corte de Nuremberg, o en los juicios o los procesos de Nuremberg, que también se conocen como los Nuremberg Processen, yo no sé si lo digo muy bien, fue Robert H. Jackson, el fiscal norteamericano. Pero es interesante mencionar que Lauterbach y Raphael Lemkin, que quien queda impresionado ante los detalles del genocidio armenio, en el que fallecen aproximadamente o más o menos 1,5 millones de personas, y que hace poquitico fue reconocido como genocidio, porque antes no era reconocido ni definido como genocidio, fue quien acuña, o es quien acuñó la palabra genocidio, que creó a partir del sustantivo griego genos, que es raza o pueblo, y el sufijo latino cide, de matar. Entonces, esto ya había, por eso es que digo que había jurisprudencia para juzgar este tipo de crímenes. Estos 2 provienen de Galicia, de Polonia, huyen de la Shoah, por eso es que el Lauterbach, si bien es cierto, no se había graduado de abogado para el año 37, obtiene el título ya en Inglaterra, pero es un poco, o sea, es borrosa ahí la historia, porque
precisamente por la guerra. Pero bueno, continuemos. Es importante mencionar a los personajes porque ellos son los que dan las palabras para que puedan ser tipificados lo que se va a dar. Entonces, ¿qué fueron los juicios de Nuremberg? Entramos en materia. Los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo por el Tribunal Militar Internacional, basados en la ciudad alemana de Nuremberg, y numerosos nazis fueron juzgados por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso de numerosos nazis, para mí está entre comillas, porque no fueron tan numerosos. Pero bueno, ya hablaremos qué es lo que pasa. Después había que seguir con la vida. Alemania estaba destruida. Tenemos que recordar entonces también Plan Marshall, etcétera. Y los mismos alemanes querían seguir con su vida, habían venido de una guerra, ¿no? Pero en un primer momento se dudó inclusive si este tipo de juicios podrían llevarse a cabo. Churchill, por su parte, era partidario, como lo dije hace unos minutos, de ejecuciones sumarias. Rusia, juicios show o espectáculos. Y Estados Unidos, que fue quien impuso su criterio, realmente quería un juicio justo. Y fue Roosevelt el que agarró a Robert Jackson y le dijo, vete a Alemania y por favor, aquí tiene que hacerse justicia. Ok. Aquí vemos que es Nuremberg y lo que se considera, por qué se considera, ya lo vamos a contestar cuando adelantemos más la charla. Es importante mencionar por qué se escoge Nuremberg. Pero aquí vemos, antes de que pasemos a esa lámina, cómo se estaba construyendo la imagen primera que tenemos, es cómo se estaba construyendo la sala para el juicio que iba a albergar uno a los fiscales. Primero que tenemos que hacer, ¿por qué es un juicio tan difícil? Habían 4 fiscales, 4 jueces, 4 idiomas. Oye, un número importante de acusados, más la prensa, más testigos, innumerables documentos, creo que más de 100.000 documentos. Todo eso hace complicado un juicio como el juicio de Nuremberg. Y sí fue importante y eso lo veremos después. Aquí vemos, ya va, para atrás. Bueno, para adelante. Aquí vemos simplemente, menciono las leyes de Nuremberg muy a ras, porque en las leyes de Nuremberg, una de las razones de que se escoge la ciudad de Nuremberg como ciudad para hacer los juicios de Nuremberg fue porque ahí, precisamente, no nada más se dictan las leyes racistas y antisemitas de la Alemania nazi el 15 de septiembre de 1935, sino fue la ciudad que vio más desfiles, más mítines, con más cantidad de gente de la Alemania nazi que ninguna otra ciudad en toda Alemania, la que albergó más, no quisiera decir nazismo, pero la que el discurso nazi se oyó claro y fuerte. Pero también fue escogida por 2 razones. En un país devastado por la guerra, tanto el valor simbólico de que ahí se hubiesen dado las leyes de Nuremberg, hay una razón pragmática. El Palacio de Justicia, a pesar de todos los bombardeos, queda intacto y no le pasa nada. Y aparte, como habíamos visto, si me puedes pasar a la imagen anterior, no, a la imagen anterior, por favor. Ajá. Como vemos, el complejo, la imagen más grande, ahí mismo tenían la cárcel. La cárcel que ustedes ven atrás del Palacio de Justicia era la que iba a albergar a los criminales de guerra que se iban a procesar. Entonces era de una forma más que tenían que aparte ser vigilados y le tenían que hacer entrevistas. Era muy fácil trasladarlos de la cárcel al tribunal o a las salas de interrogación, o donde se llegaban las interrogaciones. Ahorita para eso ya les había dicho que la conformación del tribunal fueron jueces, uno británico, uno ruso, uno francés y uno de los Estados Unidos, y cada juez tuvo un suplente. Los jueces analizaron más de 100.000 documentos y escucharon a 94 testigos. Por otra parte, siempre resalto el papel del fiscal en jefe de la corte, el juez estadounidense Robert H. Jackson. Él le tiende después el bastón a los procesos posteriores a Nuremberg, que son los procesos posteriores a Nuremberg,
muy importantes, importantísimos. A Tenenford, que es otro juez que viene a organizar la justicia, otro tipo de justicia que ya vamos a ver. Y son conocidos como los procesos posteriores a Nuremberg, pero forman parte, porque también se llevaron a cabo en Nuremberg y fueron muy importantes, porque el primero que enjuiciaron a los médicos, pero el tercero a los juristas, a los que impusieron las leyes que permitieron que todo lo que hacían los nazis fuera legal. Y de aquí hay una cita que tenía para el final, pero que la voy a mencionar ahorita, que la hizo Sophie Scholl. Y ella dice que la justicia puede cambiar, pero la conciencia no cambia. Eso me hace a mí erizarme el cuerpo, porque la verdad es que es cierto. A veces que las justicias cambian o la justicia se hace cómplice de lo que pasan en diferentes lugares del mundo. Pero las conciencias de las personas deben estar incólumes y saber qué es el bien y qué es el mal. Y Sophie Scholl, para quienes no lo sepan, fue una joven que formó parte del movimiento de la Rosa Blanca, precedido por la Rosa de Luxemburgo, y que una de las pocas organizaciones que se fue contra el Tercer Reich, siendo ella alemana, y fue guillotinada por simplemente tirar panfletos en la universidad en donde ella estudiaba, en donde iban en contra del régimen nazi o el régimen del Tercer Reich. Ok, para las sentencias tenemos que hubo entre 10 años de prisión a muerte por la horca y se impuso a muerte por la horca. Yo no sé si yo soy muy en esto radical, yo lo acepto y asumo las consecuencias. Creo que dejaron que se fueran muchos y que otros también merecieron la pena, pero como yo no formé parte del proceso y de verdad que hay que leerse todo el proceso, eso es lo que hay y eso es lo que cuenta y narra la historia. Por eso es que después se hacen los juicios posteriores. Ahorita, a pesar de las sentencias, y sí es importante mencionar quiénes fueron llevados a la horca. Martin Bormann, muchos nombres les van a parecer conocidos, otros no. El que tenga alguna duda me la dice por favor posteriormente, porque el prontuario de cada uno es largo. Martin Bormann, Hans Frank. De esto sí quisiera hacer ¿cómo se llama? Un inciso, porque Hans Frank fue el gobernador general de Polonia, el encargado emperador total de Polonia por el Reich, para hacer con Polonia lo que él quisiera. ¿Y por qué lo digo? Porque no es que conozco personalmente, pero un amigo mío que se llama Eldad Beck lo conoce personalmente, al hijo de Hans Frank. Muchos que hayan visto por la Deutsche Welle, hoy en día están pasando un documental sobre precisamente los juicios de Nuremberg. Están en la segunda parte, no han llegado a la tercera. Habla el hijo de Hans Frank. Lo que yo quisiera simplemente acotar, y no para hablar mal de él, ¿qué le hizo tan mal su papá? Que él es una persona que sufre de alcoholismo, es una persona que se ha arrepentido en nombre de su padre, no así como otros hijos de nazis, quienes no sienten, o nietos, como es el caso de Rainer Höss, a quien sí conozco por llamada, que no se arrepintió de nada. Entonces hay que hacer una ponderación ahí, pero que esos hijos de esos nazis sufrieron. Ahorita por supuesto, sufrieron diferente que de los crímenes de que aquí estamos hablando. Ahorita, Wilhelm Frick, ministro de Interior del Reich, Hermann Göring, todo el mundo sabe quién era Hermann Göring, pero con él tampoco se hizo justicia, porque tengo que decir que él, a pesar de que fue condenado a la muerte, minutos antes u horas antes de ser llevado a la horca, él pidió un batallón de fusilamiento por su rango, y él agarró y también se tragó una
cápsula de cianuro, no sé cómo se dice eso, pero la molió, la cápsula de cianuro. Se dice que fue el soldado norteamericano pasándole unas cosas a cambio de un autógrafo o una foto, pero eso queda en la especulación porque en realidad no se sabe con certeza cómo él obtuvo la cápsula de cianuro. Lo que sí es que a pocas horas antes o minutos, horas antes de su ejecución, él se suicidó, pero fue sentenciado a la horca. Otro fue Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joaquín von Ribbentrop, simplemente conocido como von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss Inquart y Julius Streicher. Una cosa, estoy casi segura que fue Alfred Jodl el que firmó precisamente la rendición incondicional de Alemania. Si no, después lo podemos, o si alguien me corrige, chévere por mí, porque se aprende. Dentro de estos dos, dentro de las 11, porque Hermann Göring tomó su propia vida, tenemos que mencionar que el único que gritó Heil Hitler en el momento de montarse en el patíbulo fue el que llevaba el periódico Der Strömer, que era un periódico totalmente antisemita y fue creado con esos fines. El resto fue calladamente, así por lo menos lo dice, y eso sí lo saqué del documental. Ok, los 7 principios de Nuremberg hacen referencia a la lista de principios legales que fueron reconocidos por la Carta de los Tribunales Militares Internacionales y sus sentencias. Estos principios fueron también adoptados por la Asamblea General de la ONU y son considerados hoy como derecho internacional consuetudinario, es decir, que se consideran derecho. Ok, bueno, aquí vemos la cara de algunos de los acusados y bueno, simplemente lo que podemos mencionar al respecto es que este proceso, el del que estamos hablando, es el primero de 12 procesos más. Y después mencionaré el proceso que a mí me interesa muchísimo, pero todos son interesantes. Hay 2 procesos muy interesantes. Y los cargos, bueno, por supuesto, fue celebrado entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. Por eso fue complicado también el juicio. Los cargos fueron crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los peores aquí que podemos hablar, o sea, si bien es cierto que todos son muy graves, son los crímenes de lesa humanidad. El genocidio en ese momento no era considerado un crimen diferente, sino que estaba considerado como un crimen de guerra. También quisiera decir que el Holocausto no fue juzgado en este juicio. Sin embargo, lo que sí es importante, que la evidencia más atrapadora, la que más contundente, que tuvo la fiscalía, fueron las películas que tomaron los soviéticos de los campos de concentración nazis en Auschwitz y en otros campos. Entonces, esas películas, y ahí sí hay un antes y un después, que es importante mencionar, entre los acusados, porque muchas veces Göring, o al principio Göring, hasta que le mostraron las películas, entraba con la frente en alta, y todos los acusados, Hess, entre otros, entraban hasta riéndose, como que no prestando la atención, como si no fuera con ellos el juicio. Cuando pasaron la película y empezaron a hablar los testigos, ahí bajaron la cara y sabían que estaban acabados, que los veredictos estaban cantados. Pero bueno, esto es parte del proceso. Aquí vemos precisamente aquí vemos al fiscal norteamericano en una de las fotos, que es la foto a color. Después vemos uno dando testimonio en contra de uno de sus camaradas, por decirlo de alguna manera, y al primerito que vemos en la foto que hace en el medio es a Hermann Göring precisamente. Y muchos de ellos echaron la culpa
a sus superiores, o sea, que ellos seguían leyes. Y eso es lo que vamos a ver como consecuencia de los juicios de Nuremberg, que precisamente ya no le puedes echar la culpa a un superior de un acto que está llevando un soldado, que es lo mismo que hizo, entre paréntesis, Eichmann en su momento. Bueno, yo no tengo la culpa, yo era simplemente parte de una maquinaria. Sí. Ok. Aquí tenemos los 12 posteriores juicios de Nuremberg, que es el caso a los médicos por los experimentos médicos, el caso Milch, que es el de la Luftwaffe, el caso a los jueces, que ese sí lo quisiera tocar, que es a los juristas y abogados alemanes, el caso Paul, que es la oficina que dirigía a los campos de concentración exterminio, el caso Flick, que es Friedrich Flick, sobre trabajo esclavo, porque él se llevó a 8 millones de personas para trabajo esclavo en beneficio de todas las fábricas que trabajaban para el Reich. Después, el caso de la IG Farben, que es la que producía el caucho. Y por otra parte, la IG Farben también producía el ciclón B. Y hoy por hoy, para que ustedes sepan, simplemente para cultura general, la IG Farben se llama Bayer. Simplemente es por cuestiones me imagino, de relaciones públicas que le cambiaron el nombre. El caso de los rehenes, que es la campaña de los Balcanes, el caso Russia, que son las políticas raciales, el caso de los Einsatzgruppen, que eran los escuadrones móviles que mataban de la muerte, que se encargaban de ejecutar ellos mismos a las personas, el caso Krupp, el grupo industrial de trabajo esclavo, el caso de los ministerios, porque también habían estado dentro de la maquinaria de la muerte, y el caso del alto mando, generales del ejército, armada y fuerza aérea alemana. Estos eran considerados nazis de segunda categoría. Yo no sé por qué, pero bueno, así fueron calificados. Ok. Ok, después de Nuremberg, ¿cuál es su trascendencia? Después de Nuremberg hubo poco, primero, antes de hablar de la trascendencia, hubo poco movimiento en lo que es el derecho internacional. Sin embargo, viene un juicio importantísimo, que es el juicio de Eichmann en Jerusalén. Y es la primera vez que se va a oír, y así lo decide políticamente Ben-Gurión, la primera vez que se oye al perpetrador y a las víctimas. Durante la Guerra Fría, como dije, no se produce ningún avance, simplemente el enjuiciamiento en Jerusalén a Adolf Eichmann. Y las cosas cambiaron en retorno a los campos de concentración en Europa con la antigua República de Yugoslavia. Y es en ese momento cuando se crea la Corte Penal Internacional. En 1993 se estableció el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para responder por las atrocidades masivas que estaban teniendo lugar en ese momento en los Balcanes. Posteriormente, con el genocidio de Ruanda en el año de 1944, también se establece un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de la Haya, las Naciones Unidas, etc. Bueno, esta imagen es la que tenemos como referente, o es un referente para mí, como lo que va a ser lo posterior o lo que dejan los juicios de Nuremberg. Uno, la Carta de las Naciones Unidas, aquí sostenida por Eleanor Roosevelt, que son precisamente los derechos del hombre, que esperemos que se cumplan o que alguna vez lleguemos de verdad a obtener todos esos derechos. La Organización de Naciones Unidas también parte de todo el proceso de los juicios de Nuremberg. Muy posteriormente fue, porque nada más tiene 20 años, la Corte Internacional de Justicia, y como mencioné anteriormente, fueron donde se juzgaron tanto los crímenes de Yugoslavia como los crímenes de Ruanda. Tenemos la Corte de la Haya, Internacional de la Haya, y hay que hacer una diferencia, y aquí quisiera aclarar. Una cosa es la Corte Penal Internacional, bueno, y por supuesto todo el derecho internacional penal. El desarrollo de ese derecho es gracias a los juicios de Nuremberg. Pero lo que es importante destacar entre la diferencia entre la Haya y la Corte Internacional de Justicia
es que en la Corte Internacional de Justicia van personas, o sea, son personas las acusadas y nada más por crímenes penales. Cuando se habla de La Haya, aquí estamos hablando, por ejemplo, el diferendo venezolano con Guyana del Esequibo, yo creo que es de Venezuela el Esequibo, pero eso se difiere precisamente en la Corte Internacional de La Haya, y ahí se oyen ese tipo de casos, disputas internacionales, disputas contra la paz, ahí se pueden oír. Sin embargo, en la Corte Penal Internacional es un organismo totalmente autónomo y se oyen crímenes penales, es decir, crímenes de lesa humanidad, genocidios y todos los crímenes más graves que la humanidad haya visto. Bueno, la Corte Penal Internacional se sale del Estatuto de Roma y es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es, lo que les dije antes, juzgar a las personas acusadas por cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Y fue sacado del Estatuto de Roma, y después está la Corte Internacional de la Haya. Uy, no. Ajá. Ok, bueno, simplemente esto es porque el próximo, los invito, ahorita viene toda la sesión de preguntas, pero los invito porque, si no me equivoco, va el 9 de diciembre, es día de la conmemoración y dignificación de las víctimas de crímenes de genocidio y su prevención. Aquí tenemos enumerado que es un genocidio, perdón, nombrado que es un genocidio. Podemos hablar de matanzas del miembro del grupo, lesión grave o integridad física, mental a los miembros de ese grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza a niños de un grupo a otro grupo. Entonces, bueno, eso se establece en la Convención contra el Genocidio. Se me quedan muchas cosas por afuera, pero espero que sean ustedes los que más bien me llenen a mí de preguntas, y yo estaré, no sé si falta unas láminas más. Bueno, estas son las metas que ojalá se cumplan para el año 2030. Creo que este año no contó para nadie, el año 2020 por la pandemia. Sin embargo, hemos visto cómo precisamente por cuestiones de la pandemia ha habido discriminación. No sabemos ahorita en este momento, no me voy a meter en COVID, pero no sabemos cuántos pueden ser vacunados, cuántos no pueden ser vacunados, cómo va a ser ese proceso, y eso habla de la desigualdad que existe entre las clases. Bueno, a mí no me gusta hablar de clases sociales, pero es el término que impuso Karl Marx, pero entre las diferencias de las diferentes regiones del mundo, porque también África, por ejemplo, está clamando de que no se hagan experimentos en África, que generalmente las vacunas se prueban en África, pero no quiero quedarme ahí. Lo importante ahí es cómo lograr los objetivos de esas metas. ¿Cómo lograrlo? Fortaleciendo las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Bueno, y por supuesto promover y aplicar las leyes y políticas no discriminatorias en favor de un desarrollo sostenible. Eso todos lo queremos, es muy utópico. Ok, no voy a terminar con la frase de Simón Wiesenthal, pero es importante decir, porque él es el cazador de nazis. Y de una oficina muy chiquita que comenzaron en Linz, después se mudaron en Viena, él dijo algo que es importante, porque como él tenía el apodo de cazador de nazis, que es algo que suena un poco fuerte, el odio es un sentimiento que me es totalmente extraño. Si yo estuviera lleno de odio hace mucho tiempo que había fracasado en mi empresa, habría llevado a juicio a personas sin comprobar mis evidencias, habría logrado exactamente lo contrario de lo que yo siempre quise lograr. Dijo alguna vez para explicar que su lucha contra el olvido, perdón, porque él lo que quería era realmente llevar a la justicia a los criminales de guerra
en su momento eran criminales de guerra nazi y eso se sigue haciendo. Sin embargo, se trata de llevar a la justicia a todos los criminales de guerra que están por ahí, entre paréntesis. Creo que hay una lámina más que yo sí quise culminar con estas 3 frases, porque me parece, primero, que soy mujer. No es que soy muy así, pero una mujer me conmovió mucho leer la historia de Sophie Scholl, sobre todo en el marco de de los juicios de Nuremberg, sobre todo por la cuestión de la justicia, y dice, son 3 citas muy cortas, levántate por lo que crees, incluso si estás parado solo. Y eso me parece importante para cualquier causa de la que nosotros creemos que tenemos que actuar, porque a veces vemos injusticias diarias y no hacemos nada. Señor, yo sé que da miedo, pero tenemos que levantarnos, porque nada más es a través de la educación y de que digamos lo que pensamos que podemos cambiar, por lo menos a nuestro alrededor. Ya no decir el mundo, ya no somos la ONU, a través de precisamente el espacio de Ana Frank, que es un espacio de coexistencia, de diálogo. Entonces, parémonos, a pesar que estemos parados solos. Otra, que la había mencionado anteriormente, las leyes cambian, la conciencia no. Es cierto, las leyes en un momento, como fue en la Alemania nazi con los juristas del horror, cambió totalmente. Hizo el programa, para no hablar de la Shoah, el programa T4 de eutanasia. ¿Y en qué resultó? En crímenes atroces. Eso era para la gente que no era, que tenía retardos, que tenía problemas mentales, y murieron, creo que aproximadamente 120,000 personas en este tipo de programas de eliminación o de eutanasia en ese momento. Y la última, no la última de ella, pero con la que quiero concluir, el fin del terror es preferible al terror sin fin. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, Nora. ¿Podemos comenzar a leerlas? Muy bien. De Harold Contreras. ¿Hay algún nazi que no haya ejecutado a las víctimas y haya sido absuelto? Sí. O sea, lo que pasa es que Harold Contreras, ok. No entiendo muy bien la pregunta, pero de lo que te entendí, voy a responder, ¿no? No todos los nazis. De hecho, tengo que hablar entre paréntesis que se juzgó en ausencia a Martin Bormann. Es decir, que es posible juzgar en ausencia a una persona por haber cometido crímenes de lesa humanidad. De eso voy a hablar ahorita. Sin embargo, Harold, tu pregunta. Muchos nazis nunca vieron a sus víctimas directamente. De hecho, cuando se enjuició a Adolf Eichmann, nadie podía probar que él mismo, que era un nazi supuestamente de segundo grado, no se pudo probar que él mató con una pistola o metiendo a una cámara de gas a un judío o a cualquier persona que no cupiera en el ideal nazi. Ahorita que están absueltos, sí, como dije en un principio, muchos quedaron absueltos. De hecho, no leí, pero podemos en otra oportunidad para el año que viene, si Dios quiere, montar una charla donde se vean más detenidamente los juicios de Nuremberg y que muchos fueron absueltos. Muchos de los criminales fueron absueltos. Otros que fueron condenados a penas de prisión de 10 a 20 años, a 40 años, las penas les fueron conmutadas. Y entonces sí, quedaron muchos nazis y como dije también, oye, todos, esto es una anécdota personal, si me permite. Mi abuelo, Zichrono Libraja, Ezra Hirschfeld, contó que cuando él llegó a Alemania, cuando lo metieron en una casa, que era la casa que le asignó creo que fue el ejército
de los Estados Unidos, que él estaba más o menos acomodado, vino el alemán que vivía en la parte de abajo y le dijo lo siguiente a mi abuelo, que había recién salido de Auschwitz. Le dijo, para que sepas una cosa, yo no sé hablar alemán precisamente porque mi abuelo no lo permitió que nosotros aprendiéramos alemán, porque le recordaban a los nazis, a los SS sobre todo, y entonces dijo, yo fui un nazi, yo soy un nazi y yo seré un nazi. O sea que es muy difícil que tú cambies la mentalidad de una población de un día para el otro. Yo no voy a hacer un mutas mutantes de otras sociedades, pero imagínate personas que lloraban a ver al Führer y de repente, tienen que no llorar más porque ya ese Führer, uno se suicidó y dos, ya no es el jefe o sea, ya no es ya Alemania es otra, cambió de un día para el otro. Y para que sepan por qué precisamente no se entregó la información para la captura de Eichmann a los alemanes en Argentina, era porque estaba lleno la Cancillería alemana estaba llena de nazis, muy simple, por eso se le entregó la información al attaché militar de la Embajada de Israel en Alemania. Si no te contesté, dímelo por favor para ampliar la respuesta. Otra pregunta de Joami Rodríguez. Buenas tardes y muy agradecida con la exposición. Desearía que contextualizara en materia venezolana en qué caso podemos enmarcar a la actual Venezuela y en los crímenes de lesa humanidad que ha dicho el informe independiente de Naciones Unidas. Ok, yo quiero aquí ser... Déjame tomarme un respiro, por favor, Joanny, ¿ok? No, disculpen, no, yo soy clara y yo soy muy honesta. Creo que algunos que están aquí me conocen y me conocen bien. Venezuela, hasta el momento, ¿cómo digo esto? Por favor, ayúdenme. Ok, lo voy a decir claro y pelado como me gustan las cosas. 1, lo que existe es un informe llevado por la Organización de Naciones Unidas, llevado por otros organismos que ahorita no recuerdo realmente. Existen hechos que han sido llevados a la Corte Penal Internacional. Eso está en un proceso preliminar. No podemos usar, y si aquí hay periodistas, les ruego, no podemos hablar todavía de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de cualquier cosa, sino violaciones a los derechos humanos hasta el momento. Porque estaríamos nosotros en el error, porque eso primero lo tiene que conocer la Corte Penal Internacional. La Corte se lo entregó a una juez, que menos mal que me preparé para la pregunta, porque me imaginé que la iban, ya le voy a decir, Elías, mi página 1. Ok, la persona que lleva el caso, ¿dónde? No. Bueno, tiene un nombre, es como África, la señora es como de África. O sea, tiene un nombre muy... ¿Perdón? Fatou Bensouda. Gracias a la persona que me lo dijo, Fatou Bensouda, correcto. Esa es la persona que conoció del caso de Venezuela, pero se encuentra en cómo examinar procesos preliminares. Todavía la Corte ni siquiera conoce de los crímenes de Venezuela y se acusa a ciertos individuos, entre paréntesis. Es muy importante esto, porque ahí la culpa es personal. Si bien es cierto, y no lo hablé y no me dio tiempo, cónchale, tenemos que hacer otra charla de los juicios de los juristas, porque ahí también en los juicios de Nuremberg se habló de empresas como las organizaciones, criminales como las SS, que eran llevadas a juicio. Y eso también se hizo en Nuremberg.
Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, hay una presunción, porque yo todavía, Nora Fishbach, y aquí hablo a título personal y asumo la responsabilidad. Por supuesto que yo puedo ver las noticias, puedo ver muchas cosas, pero hasta que a mí alguien no me dé pruebas, no puedo tipificar algo como crimen o no crimen. La situación en Venezuela, por supuesto que no es la menos que ideal, pero no te puedo decir sino que este caso, ¿me pueden repetir el nombre de la señora, por favor? De la fiscal. Sí, Joami Rodríguez. No, No. de la... Perdón. Pato Bensouda. Ok, esta señora, que es la fiscal que está llevando el caso de Venezuela, no lo ha pasado a otra instancia. Es decir, que por eso es que tenemos que pensar en la justicia como un largo proceso. Y como dicen, la justicia es larga, pero llega. Entonces hay que esperar, hay que esperar. Entonces, la situación en Venezuela, mira, es difícil. Para los que vivimos en Venezuela, es difícil, definitivamente. Pero no puedo hablar todavía de ningún tipo de estos crímenes como los que estamos viendo en el proceso de Nuremberg o en el Nuremberg Proceso. Si quieres que cualquier cosa, me contactas por privado y yo te puedo dar mi opinión personal, pero no creo que sea el momento en una charla abierta. Tenemos otra pregunta de Ángel Olarte. ¿Qué piensa usted sobre las personas que niegan el Holocausto? Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Precisamente, me voy a referir con un artículo que leí en la noche de ayer, un poco tratando de aprenderme la ponencia, de lo siguiente. Salió un artículo que me lo envió alguien que creo que está en la charla, que es Jacqueline Aspurua, Jacqueline Flugerman, en realidad, de Aspurua. Pasó que ahorita pusieron algo muy controvertido, y tampoco estoy de acuerdo, entre paréntesis, la figura de George Floyd en el Museo del Holocausto, en el Memorial Museo del Holocausto de Miami o de la Florida, creo que es de Miami, y pusieron fotos o una serie de fotografías de lo que había pasado con la historia de este George Floyd, del señor afroamericano. A mí no me gusta decir afroamericano, entre paréntesis, como me dijo un propio afroamericano, me dijo, mi piel es negra, yo soy negro igual que tú eres blanca, pero bueno, un afroamericano en los Estados Unidos que fue asesinado o, bueno, sí, matado por las autoridades de los Estados Unidos, por X, en circunstancias, la verdad, terribles, pero no puedes comparar a George Floyd con lo que pasó en la Shoah. ¿Cómo tú me vas a meter en el Museo del Holocausto una foto de George Floyd cuando el presidente que precedió a Donald Trump es Barack Obama? Es decir, una persona afroamericana que pertenece a una minoría en los Estados Unidos, no puedes hablar. Entonces, eso es banalización del Holocausto. Entonces, la negación del Holocausto se ha convertido, ya está, yo no diría que ahorita hay tanta negación, ahorita hay más banalización, porque negación están las cifras duras. Si no, preguntémosle a Deborah Lipstadt, de la cual soy fan número 1. Deborah Lipstadt tuvo la película Denial, que es en base al libro precisamente Su día en la corte, que les recomiendo el libro, aparte de la película, si no se quieren leer el libro, pero es My Day in Court, y fue llevada a la justicia por David Irwin, el primer negador del Holocausto, un británico, y ¿cómo se llama? En Gran Bretaña, el acusado es el que tiene ¿cómo se dice? La carga de la prueba. O sea, que ella tenía que demostrar que era inocente. Y ahí se juzga también el Holocausto y ella gana. No le voy a spoilear la película a los que no la han visto. Pero ahorita hay leyes muy precisas y sobre todo, y gracias otra vez, porque tenemos la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance. Entonces, esta
definición ya enmarca lo que es antisemitismo. Y me parece muy interesante que hay un punto que dice que es, no nada más es el ataque a los judíos, instituciones, personas, no, judíos. Yo no soy una grabadora, pero a los que parecen judíos, porque han atacado a personas que por parecer judíos las atacan por ser judíos. Entonces, esta definición, que se la pueden buscar por Google, porque hoy tenemos esta herramienta en Wikipedia, la International Holocaust Remembrance Alliance, entonces, que es la IRA, sus siglas. Entonces, hace esta definición. Con esta definición tenemos herramientas para tratar. El único país de América Latina que hasta el momento ha firmado esa declaración como país es Argentina. Pero, por ejemplo, Canadá la firmó. Hay otros países en el resto del mundo que la han firmado y hay instituciones como la OEA que la firmó. Entonces, que vamos a ver. Y con respecto a la banalización, creo que es lo más grave que está pasando ahorita y que no debemos dejar que eso suceda, porque la banalización te dice, bueno, fueron 1 millón. Yo no estoy aquí discutiendo cifras, si fue 1 millón, si fueron 7, si fueron 6. O sea, aproximadamente fueron 6. Pero lo importante aquí es que no se banalice, porque si nosotros dejamos que se banalice, está pasando, y de hecho, bueno, no sé si decir esto, Ilana, pero hay un documental muy bueno que se llama Antisemitism, no, Never Again is Now. Es hecho por 2 señoras, después hablaremos al respecto, pero bueno, hay que actuar ahorita, porque aparte que todo el movimiento de Black Lives Matter, a la gente que es muy susceptible por eso, por detrás enuncia todo lo que es el BDS. Y con eso hay que tener mucho cuidado, señores. Porque también cuando yo digo, tú me caes bien porque tú eres judío, pero después del pero vienen todas las cosas malas, porque en castellano el pero es adversativo. Entonces, tú eres judío, qué chévere. O la persona que de repente dice, sí, yo tengo amigos judíos. Nadie está, yo no sé cómo decir esta palabra en español, pero es bragging. Nadie está haciendo alarde de sus amigos judíos, católicos, musulmanes. Yo tengo amigos, no me interesa si son musulmanes, si son hinduistas, si son sintoístas, si son de acá. Yo no digo, yo tengo amigos judíos, qué chévere. No, no se hace. O sea, espero con esto haber contestado la pregunta, si no, con mucho gusto que me pongan en contacto contigo, porque es muy importante. Ahora tenemos 6 preguntas más. Okay. Tenemos 6 preguntas más. Voy a ir un poco más. ¿Hay algún criminal que se haya entregado o que haya pedido perdón? Pregunta Ilana Becker. Y Daniela Guerra pregunta, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación? ¿Algún criminal? No, nadie quiere verse, que yo sepa. Oye, a lo mejor voy a investigarlo, una pregunta interesante. Que yo sepa, ninguno va a ponerse, a tomarse la foto, mira, yo soy criminal de guerra y me estoy entregando. Todo lo contrario. De hecho, Himmler, que era uno de los de la cúpula mayor, en el momento que él estaba en una granja escondido, si no me equivoco, en Austria, y cuando lo fueron a agarrar, tlácata, otra cápsula de cianuro y se suicidó. No creo que haya ningún criminal de guerra. Ahorita, es importante decir, y ahí sí les recomiendo el libro de Lauren Rees, Auschwitz and the Final Solution, ya lo hay en español, Auschwitz y la solución final, que es que la diferencia, y eso lo dice Lauren Rees, que él es el que hace todas las series de Nat Geo, etcétera, no sé qué, que son muy buenas, entre paréntesis, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta leer de librito, hay gente que nada más le gusta ver la serie, y eso lo digo porque vuelvan a los datos duros. ¿Y qué pasa? Que la diferencia entre los criminales de guerra nazi y los japoneses y inclusive los soviéticos en su momento, los criminales nazis nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Más bien, una frase muy famosa de Eichmann fue, me voy tranquilo a la muerte de que me lleve encima 6 millones de judíos. No se arrepintieron nunca de lo que hicieron. En cambio, los japoneses sí se arrepintieron algunos, no te voy a decir que todos. Por otra parte, los rusos de los gulags
también algunos, no todos. Yo no veo a Stalin arrepintiéndose de nada de lo que hice, pero bueno, esa soy yo. Y lo que sí les quiero decir es que esa diferencia es importante porque hace una diferencia entre los criminales de guerra. Porque si tú te arrepientes, bueno, está bien, te arrepentiste. Ahorita, por otra parte, la otra pregunta es los medios de comunicación. Sí, la otra pregunta era sobre el rol de los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación tienen una labor muy importante. Yo lamentablemente estoy en Venezuela. No lo digo por mal, entre paréntesis, no me vayan. Lo que pasa es que aquí ver noticias es muy difícil. Pero, por ejemplo, si yo quiero analizar, incluso vamos a irnos a la política israelí, que es una que conozco más o menos. Si yo quiero ver en Israel el debate que hay entre los medios, es horrible, porque si yo leo un periódico como no Israel Hayom, Jerusalem Post es una cosa, pero Israel Hayom es otra. Y yo creo, y de hecho, escuché a Gabriel Ventasgal y creo que Ilana estaba en esa charla también, en donde la división de los medios de comunicación en cuanto a la política es muy, muy, muy terrible. De hecho, se acaban de cruzar dos líneas rojas. Una llamando al premier o al primer ministro Netanyahu nazi. No sé por qué, no lo he investigado, pero eso es una línea roja. Y por otra, pasó algo con un soldado israelí que creo que se perdió, algo pasó, no lo he investigado bien, pero igual los medios de comunicación. Entonces, lo que invito yo a los medios de comunicación es que traten de hacer trabajo de investigación, no trabajos, porque otra cosa que está pasando, como estamos en la era de la inmediatez, entonces todo el mundo quiere conocer la noticia ya, lo que tengo que decir ya, para allá, para allá, para allá, para allá. Entonces leo el titular y si el titular dice algo, pero en el subtítulo dice otra cosa que amplía y a lo mejor inclusive es con controversia con el titular, no llego a entender lo que me están diciendo. Y entonces lo que le invito a los medios de comunicación es hacer trabajo de investigación, trabajos serios y con pruebas, a pesar de que estemos en un momento en donde no nada más en Venezuela, en todo el mundo hay problemas con el periodismo. En todas partes. Pues si nos vemos a Estados Unidos, CNN para mí es totalmente pro Biden. Y si nos vamos a Fox News es totalmente pro Trump. Entonces, bueno, no sé cuál es la verdad, pues no puedo sacar una conclusión de esos dos medios. Espero haber contestado la pregunta. Tenemos otra pregunta, es de Ismael Martínez. Dice, ¿qué tanto afectó las fricciones entre la Unión Soviética y el Occidente los juicios de criminales nazis? Y agradece por la charla. Gracias. La agradecida soy yo, siempre esto me motiva. Bueno, por supuesto, como en un momento, no sé si estabas Ismael, dije que los rusos querían un juicio show, pero lo que sí te quiero decir es que los rusos tenían un problema muy importante. Porque los soviéticos en ese momento, rusos es mucho tiempo después, caído el muro de Berlín y la cortina de hierro. ¿Qué pasa? ¿Quién había invadido Polonia 3 semanas después que lo hizo Alemania? Si no me recuerdo, también los soviéticos habían entrado a Polonia. Eso también se llama crimen de guerra. Y alteración a la paz. Perdón, alteración a la paz, sin Polonia haber hecho nada. Entonces, de hecho, hay el pacto Molotov-Ribbentrop. Entonces, la Unión Soviética tenía el problema de que él ya no quería, la Unión Soviética no quería que muchos crímenes se vieran reflejados en los juicios de Nuremberg, porque si no se estaban juiciando la propia Unión Soviética, porque fue difícil llegar a ese pacto. Por eso yo me salté como 10 reuniones que hubo hasta Potsdam, pero por supuesto que tuvo, y aparte que ellos se dividieron el mundo, o sea, era la Guerra Fría, se sentía en el ambiente, ya en la misma foto de la conferencia de Potsdam en Yalta, que fue también en donde se dijeron, bueno, vamos a ver qué nos quedamos con quién cada uno. Fueron
conversaciones muy difíciles y conferencias muy difíciles. Pero fueron ellos, sí, los que trajeron las películas más contundentes para juzgar a estos criminales tan terribles. Gracias. Tenemos la pregunta de Elías Zurita. ¿Nos puede explicar cómo la voluntad política es necesaria para los procesos de justicia, en especial haciendo referencia al juicio de Eichmann en Jerusalén? Bueno, chévere que me hiciste esta pregunta, me encanta el juicio de Eichmann, siempre es un thriller para mí. Creo que Elías comparte conmigo la pasión por ese juicio, porque es un juicio muy importante, es un juicio en donde las personas se quedaron pegadas, y creo que la palabra más pertinente en este momento es glue, o sea, que se quedaron pegadas, así de pega, a las pantallas del televisor durante el tiempo Eichmann en Jerusalén. Esa fue la obra que escribió Hannah Arendt, y tenemos que decir que fue David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, quien tomó la decisión política de que se capturara a Eichmann vivo. ¿Por qué? Porque si se le mataba, que era mucho más fácil mandar a un equipo del Mossad y dejarlo en una cuneta con una pistola, con un silenciador y matarlo, donde se juzgó el holocausto fue en el juicio de Eichmann, y fue un juicio político. Y de allí la gran cita que hace el fiscal israelí: conmigo aquí están parados no nada más yo, sino 6 millones de almas esparcidas por las colinas de Polonia, por los ríos de no sé en dónde. No me la sé de memoria, pero es una frase con que él comienza todos los cargos a la fiscalía. Y sí fue una tarea muy difícil traer a Eichmann en vez de matarlo. Matando también se daba el mensaje: mira, no te quedes dormido porque te vamos a buscar de todas maneras y te vamos a matar. De hecho, tengo que mencionar como cosa anecdótica rapidito que Mengele vivía a 2 cuadros de Eichmann, pero ellos pusieron en la balanza a quién capturaban, y al que tenía más fácil era Eichmann, pero y él se les escapó. Y por eso digo yo que lamentablemente murió pacíficamente en Brasil. Espero haber contestado la pregunta. Bien, tenemos una pregunta de Carlos Penela. Dice, basándonos en los estatutos legales de la época, al no ser penado alguno de esos delitos que fueron sentenciados para el momento, ¿no habría una posibilidad de que en algún futuro se pueda realizar el mismo procedimiento? Es decir, ¿el fin justificaría los medios? No entendí la pregunta. O sea, ¿cómo que el fin justifica? O sea, si bien es cierto, hay todo un libro que te habla de que las leyes raciales, cómo debe ser el proceso, disculpen un momento, cómo debe ser el proceso, etcétera, se estaba precisamente haciendo sobre la marcha derecho internacional penal. Y no creo que justifique que esté tipificado en el derecho matar a una persona por su condición mental o por su condición religiosa o cultural, como fue el caso de los Roma Sinti People o los gitanos, matarlos a pesar de que estuviera escrito en las leyes, o sea, ahí no le veo ninguna. Pero quisiera que me explicara más la pregunta para yo responder mejor, porque la verdad es que me sorprende, porque yo creo... a su privado para que reformule la pregunta. Sí, ¿te por parece? favor. Pero de todas Todavía maneras... tenemos unos minutos. Ok, pero de Sí. todas maneras, lo que sí me parece importante es que hasta tocar a las mujeres u hombres judíos, o sea, los matrimonios interraciales, estaba prohibido. Entonces, de todo eso se construyó una legislación. Si esa legislación va contra la ética y moral
para mí no es legislación. O sea, por ejemplo, ¿qué voy a justificar? Voy a justificar que estaba bajo una legislación, pues así, entonces me remito a la cita de Sophie Scholl, en donde dice que las legislaciones cambian, y de hecho cambiaron. Y hoy podemos ver en Alemania, a pesar de que ha crecido el antisemitismo, uno de los países en que ha crecido altamente, si se puede decir así, además de Londres, Francia, etcétera, etcétera, Hungría, es que tratan de mantener el recuerdo y la educación de que no se vuelva a hacer esto. Ahorita se está volviendo a hacer, y eso es lo que me preocupa, que estamos viendo crímenes, no nada más a los judíos, y aquí voy otra vez, pero en otras partes, ahorita en China, no me sé nombrar muy bien cómo se llaman estas personas, los hutis, creo que es que se llaman, que están siendo perseguidos y masacrados, lo que pasó en Myanmar también con los cristianos, eso está mal. ¿Cómo vamos a justificar eso? Eso no es, para mí no es justificable, a pesar de que la legislación en ese momento lo permita. No. Tenemos que ser fuertes y tenemos que pararnos solos. Tenemos 3 preguntas más. Okay. De Harold Contreras. ¿Qué bibliografía recomiendas sobre los juicios de Nuremberg? Uy, hay una buenísima. No la tengo anotada, pero bueno, primero que te recomiendo, hay una escrita por la, ¿cómo se llama? Que es las memorias de la psiquiatra o psicólogo que trataba a los, no tengo el nombre ahorita, discúlpenme en eso, pero no se oye. Una que trataba de los psiquiatras, el psiquiatra que oía a los perpetradores. Y entonces, esa es excelente, porque él hace todo un recuento de lo que él como psiquiatra vivió con estos criminales de guerra. Esa es importantísima. Por otra parte, hay todo habría que leerse desde ¿cómo se dice indictment? Desde la acusación, pasando por la defensa, pero son miles de millones de documentos. Y con mucho gusto, por supuesto, los juristas del horror, que la está poniendo Alba ahí para todos, pero esto es un libraco que, cónchale, es duro con fuerza, pues. Pero yo prometo se lo mandaré al Espacio Ana Frank, una lista con la bibliografía consultada también por mí, para que ustedes la manden, para que el Espacio Ana Frank la mande, y con mucho gusto yo hago eso ya la próxima semana, por favor. Sí, María Hoyos tiene una pregunta y dice así: gracias por la exposición. ¿La banalidad del holocausto que mencionó podría relacionarse de alguna forma con la banalidad del mal a la que se refiere Hannah Arendt? No, son dos cosas diferentes. Fíjate, concha, esta es una pregunta súper compleja, y eso puede llevar una clase que creo que Lana no quiere, ni nadie de los que está aquí quiere. Pero lo que sí le puedo decir es que lo que hablaba la banalidad de Hannah Arendt, que en realidad no se llamaba así su ensayo, el libro es Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal, ¿no? Pero se quedó, fíjense, quedó el moto, la banalidad del mal. La banalidad del mal que ella hablaba era que cualquier persona podía unirse a la maquinaria nazi. O sea que cualquier ser humano común y corriente podía convertirse en un criminal. Cosa que contradice Deborah Lipstadt. O sea, la banalidad del mal es hacer que cualquier persona podía ir a Auschwitz, porque, entre paréntesis, es el campo que más conozco, en donde he estudiado, y entonces la cuestión es la siguiente: ir a Auschwitz y ser el contador de Auschwitz, y contar los anillos, y contar los dientes de oro de los que habían recién cremado, y seguir trabajando y convertirse. Pero un momento, tenemos que hablar entonces aquí del Joseph Mengele, precisamente, y Joseph Mengele escogió Auschwitz.
él no fue parte de la maquinaria, él escogió Auschwitz como sitio y lugar para hacer sus experimentos médicos. Entonces, ahorita la banalización del holocausto es relativizar el holocausto, es poner que, bueno, no puede ser que en ese tiempo se matara a 6 millones de judíos. No puede ser que, en Auschwitz que que asesinaron a 1,5 millones aproximadamente de seres humanos, 90% judíos, con tan relativamente pocas cámaras de gas, se haya matado 1,5 millones de personas. Es imposible. Eso es lo que decía David Irwin. Entonces, esa es la banalización, la relativización. Bueno, pero no fueron tantos. Entonces, cuando empiezas a relativizar un hecho tan importante, y eso es un problema que le surgió después a los sobrevivientes, porque pensaban, y los mismos nazis se lo decían, lo que tú estás viviendo aquí, nadie te lo va a creer. Y es verdad, son horrores que nada más los sobrevivientes pueden describir, y no encontraban las palabras, ni siquiera sabía que se llamaban sobrevivientes. Entonces, eso es otro. La banalidad del mal es como pertenecer a una maquinaria institucionalizada de matanza, y por otra parte es la banalización, que es la relativización o poner más o menos el holocausto, que eso es lo que está pasando. Tenemos la reformulación de la pregunta que hizo el señor Carlos Penela. Dice que si se abrirá una posibilidad de poder juzgar algún delito que no esté tipificado dentro de la ley. Claro, ya entendí. ¿Me explicas tú? ¿Sí? Porque ya lo entendiste. Sí. Ajá. Sí, cuando él estaba poniendo el ejemplo, perdón que tome la palabra, al principio No. su pregunta, él había, basándonos en esos estatutos legales de la época, pero algunos de esos delitos que fueron sentenciados para el momento, él dice cómo fueron y cómo fue creado para poder juzgarlos en el momento, que si eso no sería también una posibilidad para el futuro. Es decir, si se abre una posibilidad de poder juzgar algún delito que en esta época no esté tipificado en la ley. Que se creen nuevas leyes, en eso estamos. Sí. Claro. No sé si eso es lo que él se refería, disculpa, Carlos, pero sí, Carlos, por supuesto, está el señor Carlos. Claro, todavía, o sea, lo que pasa es que hay una cosa, yo creo que crímenes como lo que vivió la Shoah, también podemos tomar Ruanda, que fueron a machetazo limpio entre los hutus y los tutsis. A machete limpio se eliminó, o sea, fue ese genocidio. Tiene que evolucionar el derecho penal internacional y cada vez hacerse más específico para los crímenes que se cometan en cada uno de los genocidios, que yo espero que no existan más. O sea, mi voto y lo que yo siempre pregono es que no tengamos que estar, o sea, simplemente tengamos esto como un recordatorio de la historia, pero no para un futuro. Yo no quiero, o sea, no quiero oír de un genocidio más. ¿Por qué un genocidio más? Nos tenemos que entender como seres humanos. Entonces, oye, sí, me imagino que tendrá que ser específico para cada uno de los casos. Y por eso es que cuando mencionaron el caso de Venezuela, había que ser muy específico, porque los crímenes... ¿Me explico? Entonces, el derecho penal internacional ha ido evolucionando desde Nuremberg hasta hoy en día. Y eso es lo que te puedo decir. Y me imagino que si existen otros crímenes bajo una legislación, lo que pasa es que la Corte Penal Internacional ahorita no desestima, y es una de las consecuencias de Nuremberg, que tú vayas o sea, que por orden que alguien te dio, estás exculpado. Entonces, eso salió de Nuremberg y cada vez se va haciendo más específica y es más progresiva el estudio del derecho penal internacional. Sí, tenemos una pregunta de Migdalia García. ¿Considera que aún quedan grupos nazis reviviendo la persecución de judíos? Leí un reporte noticioso que presentaba hechos de violencia contra judíos y afrodescendientes.
Bueno, sí, lamentablemente. No quería entrar en este tema, pero sí, le agradezco la pregunta. Si quiere, yo la voy a contestar de todas maneras, pero sí, se consiguieron hace muy poco, sobre todo en la parte de lo que fue la Alemania oriental. Sí, tenemos un problema, señores, un problema principalísimo. La canciller Angela Merkel ya dijo que para el año 2021 no se lanza más. Es la aliada más grande que ha tenido para mí en cuanto a antisemitismo, los judíos e Israel también, a pesar de una que otra cosita, pero ella ya no se lanza más. Y tenemos otro problema dentro de la misma Alemania, el renacimiento del neonazismo. Y se encontró que dentro de la policía estaban mandándose mensajes de texto con Heil Hitler, con imágenes de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más en la policía. Más recientemente, y lástima que no tengo aquí a mano la fecha, fue después, eso sí sé, que fue después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, se encontraron agentes, o sea, perdón, dentro de las Fuerzas Armadas de Alemania, células neonazis importantes. Y no se sabe cuánto, ¿cómo se llama? Armas tienen, qué peso tienen, pero se reunían y cantaban las canciones que se cantaban en el Reich. No sé qué decirte, o sea, hay un movimiento importante neonazi en Alemania y sobre todo por el partido AfD, que es Alternativa para Alemania. Y tenemos que tener cuidado, sí. Las alarmas están prendidas. Tenemos la última pregunta, la penúltima, perdón, de Marcos Salazar. ¿Crees que existen en la actualidad países con una maquinaria estatal que permite o facilita la muerte en masas de su población o un sector de ella? Bueno, sí. Bueno, no sé, lo que está pasando, habría que estudiar lo que está pasando en China, ¿no? Y bueno, no sé, mira, lo que me parecería interesante estudiar, yo no lo calificaría así como lo estás poniendo tú, pero sí quisiera hablar de lo que está pasando en Corea del Norte. Corea del Norte es un país que es una caja de Pandora o una caja negra, mejor dicho, para todos nosotros, ¿no? Para no hablar de genocidio. Pero hay personas que sé que se mueren de hambre, o por lo menos esos son los reportes. Es un país tan oscuro que, por eso es que es importante la transparencia. Contra los genocidios y contra la injusticia, la transparencia. Eso es lo que te puedo decir. Ahorita, de que yo sepa así, que tenga pruebas de que un país, creo que lo que está pasando en China y creo que lo que pasó en Myanmar, pero eso. Sí, y tenemos la última pregunta de Jaime Cohen. ¿Qué ha hecho la Iglesia para suprimir el antisemitismo? Oye, creo que sí ha habido últimamente un régimen, perdón, un régimen, disculpen, creo que sí ha habido últimamente interreligioso, un diálogo interreligioso. La Iglesia ha tratado de acercarse, en primer lugar, con lo que hizo el Papa Juan XXIII, fue, si no que me Juan corrija 23. alguien. Sí, Juan XXIII. Juan 23. Juan XXIII, este papa quitó esto que que los judíos, perdón, habían matado a Cristo, ¿no? Entonces eso es lo primero que se hizo. Segundo, con el Papa Juan Pablo II, que fue el primero, disculpen, que fue a Israel, puso y dijo, los católicos somos los hermanos menores de los judíos son nuestros hermanos mayores. O sea que sí, creo que debe seguirse con ese. Lo que pasa es que el Papa Francisco tiene muchos problemas, pero yo creo que él también ha buscado el interreligioso, o sea, el diálogo interreligioso, que es lo más importante. Respeta. O sea, mientras tú me respetes, yo te respeto. Y la palabra que es más importante es no tolerancia, es aceptación. Porque yo te acepto como tú eres, no te tolero. Porque te tolero hasta aquí.
pero a partir de aquí ya no te tolero más. Entonces, la palabra importante aquí, aprenderse en la iglesia, en las sinagogas, en los templos, en los lugares de culto, es la aceptación. Inclusive aquí ya no hablo, sino, por ejemplo, para la gente que no tiene el mismo género que uno, o que lo transgénero, eso, es la aceptación del otro como es, porque yo tengo mi vida y yo me preocupo por mi vida. ¿Qué me va a interesar a mí la vida de los demás mientras se respete la mía? Entonces, la aceptación, y que, bueno, ese es el ideal de todo el mundo, por lo menos lo es para mí. Y por eso abogo. Por ahora no tenemos más preguntas, hay varios comentarios en el chat, los invitamos a leerlos, por cuestiones de tiempo no podemos repetirlo, y le damos la palabra a Ilana Becker, nuestra vicepresidenta. Hola, Nora, de verdad que felicitaciones, qué excelente charla. Bueno, demostrado está por el gran interés en el tema y la cantidad de preguntas y comentarios que podrás leer y tener en cuenta. Eso nos lleva a Espacio Ana Frank a continuar con estos temas, y de hecho es interesante que las dos actividades que voy a invitar en estos momentos tienen que ver mucho con todo lo que se ha dicho hoy aquí. Uno es la cinetertulia con la película Un pasado imborrable, que está desde hoy abierta y gratuita hasta el sábado que viene, cuando va a ser la tertulia moderada por Ruth Capriles a las 12 del mediodía, hora Venezuela. Y en segundo lugar, nos invitamos a un nuevo Zoom el miércoles 9 de diciembre a las 2 p.m., hora Venezuela, en el marco del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen y Genocidio. Contaremos con Pastora Mira, activista por los derechos humanos, que coordina un espacio para los desmovilizados que puedan escuchar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad a partir del perdón. Y con Carlos Armando Figueredo, miembro de la Junta Directiva de Espacio Ana Frank. Muchísimas gracias, sigan con nosotros, síganos por las redes, y Nora, felicitaciones, y de hecho quedas invitada para volver a continuar una nueva charla con estos temas. Gracias a todos, de verdad, gracias por asistir. Gracias, Nora. Hasta luego.